Bueno, continuamos entonces con nuestra explicación acerca de las propiedades de la materia. Ayer alcanzamos a revisar todas las propiedades generales, ¿cierto? Entonces explicamos lo que era masa, peso, volumen, forma, tamaño, inercia, impenetrabilidad y terminamos diciendo que la materia era divisible, ¿cierto? Que podemos tener porciones más pequeñas de materia. Y recordemos entonces que estas propiedades que se llaman generales no dependen del tipo de materia, se aplican a todas, es común para todas las sustancias, independientemente de, tienen estas propiedades generales. Hoy vamos a hablar de las propiedades específicas. Las propiedades específicas nos ayudan a determinar de qué sustancia estamos hablando, nos ayudan a determinar mm, específicamente, como su nombre lo indica, una sustancia en particular. ¿Por qué? Porque no son comunes a todas, ¿sí? No son comunes a todas. Entonces, esas propiedades específicas las dividimos en físicas y en químicas. Las físicas son las que yo puedo determinar de una manera sencilla sin que tenga que reaccionar la sustancia con otra. Simplemente son datos que puedo determinar fácilmente como el color, ¿cierto? Todas las sustancias tienen un color o pueden ser incoloras algunas también. Ahora, hay sustancias que pueden compartir el mismo color, pero si comparten el mismo color no van a compartir el mismo sabor, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que son propiedades particulares específicas de las sustancias. ¿Cuáles son ellas? El color, ya lo mencionamos, el sabor, el olor, que son propiedades organolépticas, es decir, que las podemos percibir con los órganos de los sentidos, así se llaman propiedades organolépticas. La dureza, ¿qué será la dureza? ¿Qué será la dureza? ¿Qué me cuenta? ¿Qué creen ustedes que es la dureza? El tiempo de utilidad. Bueno, ahí podríamos hablar más de la duración. Ahí podríamos hablar más del tema duración que dureza. ¿Qué sería dureza? ¿Qué tan firme o estable es? Bueno, puede ser. El término dureza hace referencia a la resistencia que pone un objeto, un cuerpo, una sustancia a ser cortada, rayada, moldeada de alguna manera, ¿sí? A eso nos referimos con dureza. O la resistencia a que otra sustancia pueda penetrar en ella, o sea, pueda romperla, pueda rayarla, dañarla de alguna forma, por decirlo de alguna manera, porque no todas las veces es un daño. Desde ese punto de vista, las sustancias, sobre todo los sólidos, que es a los que se les mide la dureza, existe una escala que se llama la escala de Mohs. Y en esa escala de Mohs se establece que la dureza se mide desde 1 hasta 10. Uno siendo los sólidos más blandos, como por ejemplo el talco, ¿cierto? Todos conocemos el talco, ¿cierto? El talco bueno, no, el talco que se utiliza en las casas es diferente del talco que yo les estoy hablando. Yo les estoy hablando de una roca que se llama talco. Y entonces uno la coge y es como las areniscas, que uno las toma, inmediatamente se desmorona. ¿Por qué? Porque tienen muy poca dureza, son blandos. Mientras que hay otras rocas que son todavía más fuertes y tenemos el nivel 10 de dureza que es el diamante. El diamante hasta el momento se considera el objeto, el material más duro en el planeta. Para poder tallar diamante, las puntas, los filos del material tienen que ser en diamante. Solamente él permite ser cortado o rayado por él mismo, pero no por otro material. ¿Sí? Es supremamente fuerte. El brillo. Ujú. El brillo generalmente se le atribuye a los metales. La mayoría de los metales poseen brillo, que es esa eh, sensación que da cuando al reflejar la luz, el brillo. La densidad. ¿La densidad qué será?
Todas las sustancias tienen densidad y es particular para cada sustancia. Por eso decimos que es una propiedad específica. Ah, bueno, algo que también es importante de estas propiedades específicas es que no dependen de la cantidad de sustancia que yo tenga, no van a depender de la masa. Las generales sí, las específicas no, no dependen de la masa. Entonces, independientemente de la cantidad de sustancia que yo tenga, esta propiedad va a ser constante para esa sustancia. Bueno, la densidad es una relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia. Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cubo eh, de agua, ¿sí? Es decir, un trozo de hielo en cubo, y tiene ese mismo tamaño de cubo, pero de hierro, y usted los pesa, ¿será que pesan lo mismo? Si yo tengo un cubo de 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cúbico, ¿cierto? Un cubo que a cada lado mide 1 centímetro, y ese cubo es un hielo, y tengo ese mismo cubo, un cubo de 1 centímetro de lado, pero de hierro en vez de hielo, ¿ambos van a pesar lo mismo? ¿Ustedes que creen que sí o que no? No, muy bien. No pesan lo mismo, ¿sí? No pesan lo mismo. Muy seguramente al poner en la balanza, o muy seguramente no, si yo coloco el cubo de agua en la balanza, me va a pesar 1 gramo. Si coloco el cubo de hierro en la balanza, me va a pesar 7,9 gramos, ¿sí? 7,9 gramos. Entonces, ¿qué es lo que me dice la densidad? Que la relación masa-volumen de cada sustancia es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo puedo tener el mismo volumen, la misma unidad de volumen, pero la masa de cada sustancia es distinta, ¿sí? Así ocupan el mismo espacio. La masa de cada sustancia es distinta. Ahora, si hacemos la comparación entre el hierro y el algodón, yo puedo tener 1 centímetro cúbico de algodón y puedo tener 1 centímetro cúbico de hierro y ambos colocarlos en una balanza, obviamente los pesos van a ser totalmente diferentes. A eso nos referimos con la densidad, la relación de la masa y el volumen. Es específica para cada sustancia. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua se mide en gramos por centímetro cúbico, ¿no? La densidad del agua siempre es la misma, 1 gramo por centímetro cúbico. No importa si yo tengo un vaso, 1 litro, 1 galón de agua, no interesa. La densidad del agua siempre va a ser 1 gramo por centímetro cúbico. El hierro tiene una densidad de 7,9 gramos por centímetro cúbico y no importa si usted tiene una varilla, si usted tiene un cofre de hierro, si usted tiene, no interesa. La densidad del hierro es específica 7,9 gramos por centímetro cúbico. Y así pasa con cada sustancia. Cada sustancia tiene su valor de densidad, que no depende de la cantidad de sustancia que usted tenga, sino que es un valor fijo. Bueno, la maleabilidad es una característica de los metales y es que permite que se conviertan en láminas delgadas. Por eso tenemos papel de aluminio, por eso tenemos puertas metálicas, tenemos en algunos lugares que se utilizan láminas de metal para elaborar cajas, ¿sí? Todo esto es debido a esa propiedad que se llama maleabilidad, propia de los metales, que se dejen convertir en láminas. Por otro lado, tenemos la ductilidad. La ductilidad es también una propiedad de los metales y es aquella que les permite convertirse en alambres. Por eso tenemos alambre de cobre, alambre dulce, bueno, en fin, todos los tipos de alambres es debido a esa propiedad que se llama ductilidad. Se puede moldear al punto de convertirse en en un alambre. Conductividad térmica. Hay materiales que conducen el calor. Los mejores conductores del calor también son los metales, ¿cierto? Entonces, conductividad térmica
Y también está la conductividad eléctrica. Los metales se utilizan para la elaboración de las ollas justamente por eso. Nosotros no vemos ollas en madera, porque la madera no es conductor de la electricidad. Entonces, no vemos ollas en otros materiales, sino en metales que permiten que el calor se propague a través de ellos. De igual manera, los cables que se utilizan en la parte eléctrica también son metálicos, porque ellos conducen la electricidad, permiten el flujo de electrones a través de ellos. Entonces, por eso hablamos de conductividad térmica y eléctrica específicamente para los metales. El punto de fusión. ¿Qué será el punto de fusión? Ayer vimos los cambios de estado, ¿cierto? Y vimos que uno de los cambios de estado se llamaba fusión. ¿Qué será el punto de fusión? El cambio sólido-líquido se llama fusión. Muy bien, Tomás. Es el cambio de sólido a líquido. ¿Y qué será el punto de fusión? Cuando ya está el punto del cambio, Discúlpame, Luis, ¿me repites, por favor? cuando el metal ya está a un punto donde cambia de estado. Bueno, no solamente es el metal, cualquier sustancia puede tener punto de fusión, cualquier sólido puede tener punto de fusión, ¿cierto? Pero ¿cómo lo digo de otra manera? ¿Cómo así que cuando ya? Ah, ok, Angie, muy bien, es la temperatura. El punto de fusión es la temperatura, es un valor. ¿M? Es la temperatura exacta a la que se produce ese cambio de estado. ¿Sí? La temperatura exacta en la que se produce ese cambio de estado. Entonces, por ejemplo, el agua, ¿qué punto de fusión tiene? A ver si se acuerdan cuál es el punto de fusión del agua. ¿A qué temperatura el agua pasa de estado sólido a 75 estado grados. líquido? No, señor. A ver, ¿quién se acuerda? ¿A qué temperatura el agua pasa de estado sólido a estado líquido? Muy bien, Santiago, a los 0 grados, 0 grados Celsius. A esa temperatura el agua pasa de estado sólido a estado líquido, a los 0 grados. ¿Y a qué temperatura? Ah, bueno, cada sustancia tiene su propio punto de fusión. Y vuelvo y les repito, no interesa en las propiedades específicas la cantidad de sustancia que yo tenga. Yo puedo tener un cubito de hielo de la nevera, ¿cierto? O puedo tener un iceberg, pero el punto de fusión del agua siempre va a ser el mismo, 0 grados Celsius, 0 grados Celsius. A esa temperatura va a pasar de estado sólido a estado líquido. Ahora, ya sabemos que el punto de fusión es un valor, es una temperatura, ¿sí? Que no es lo mismo fusión que punto de fusión. Ahora, ¿qué será entonces el punto de ebullición? ¿Qué será el punto de ebullición? Cuando herve, Bueno, pero ya tenemos claro que cuando decimos punto, ¿cierto? ¿Qué dijimos? cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ok, ¿cuándo? Pero, ¿qué es el punto específicamente? El valor. ¿El valor de qué? De la temperatura. Muy bien, Nicolás Vargas. La temperatura, siempre tengamos eso presente. El punto de fusión y el punto de ebullición son unas temperaturas. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, siempre tengamos presente que el punto de fusión y el punto de ebullición son temperaturas. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿A qué temperatura el agua pasa? Muy bien, Lisset, a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso.
Entonces tengamos presente que son valores, ¿sí? Son valores, son temperaturas, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición. Temperaturas a las cuales una sustancia pasa de un estado a otro, ¿sí? Pasa de un estado a otro. En el caso de fusión, del sólido al líquido. En el caso de ebullición, de líquido a gas. Y todas las sustancias tienen su punto de fusión y su punto de ebullición específico. Por eso les preguntaba por la del agua, porque esa es para el agua, no para otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol tiene un punto de ebullición de 76 grados centígrados, ¿sí? 76 grados centígrados y es para el alcohol. Tenemos sustancias como por ejemplo los metales que tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. Entonces, para hablar del punto de fusión, por ejemplo, del hierro que está alrededor de los 1500 grados centígrados, el punto de fusión. Ahora imagínense ustedes para llevarlo a ebullición. ¿M? Entonces, son temperaturas muy, muy altas en algunas sustancias, pero todas tienen punto de fusión y punto de ebullición independientemente de la cantidad de sustancia que tengamos. Siempre va a ser el mismo valor, eso no cambia. Bueno, solubilidad. ¿Qué será la solubilidad? Ok, que una sustancia pueda disolverse en otra que se llame solvente o disolvente, ¿cierto? La capacidad de disolución. Resulta que hay sustancias que por su naturaleza química se pueden disolver en otras y sustancias que no se pueden disolver en otras. Por ejemplo, si yo hablo del aceite, ¿yo puedo solubilizar aceite en agua? No, porque tienen una naturaleza química diferente. El agua es una sustancia polar. Luego vamos a mirar qué es eso de polar y no polar. Pero el agua es una sustancia polar, ¿sí? Es decir, tiene cargas positivas y negativas. El aceite no. El aceite es una sustancia apolar o no polar. Entonces, esa naturaleza hace que sean insolubles el uno en el otro. No puedo solubilizar aceite en agua porque la naturaleza química de ellos es diferente. No se pueden unir. Alguien me mencionaba el azúcar en agua. Claro, el azúcar es igualmente polar como el agua. Entonces, ella sí se puede solubilizar en el agua. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza química de las sustancias de su composición interna, van a ser solubles o no en otras sustancias, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas las asociamos a la reactividad que tienen las sustancias, ¿sí? A ciertas reacciones que ellas presentan. Cuando dice combustibilidad, nos podemos relacionar con combustión o con oxidación. La combustión es una propiedad química, ¿cierto? Hay sustancias que sabemos que son combustibles porque pueden arder fácilmente, ¿cierto? La gasolina, el diésel, todo lo que se utiliza en los automóviles, aviones, medios de transporte, son combustibles precisamente por eso, porque tienen esa reacción con el oxígeno. Pero no solamente hablamos de combustión en términos de llama, sino que también podemos hablar de la oxidación. Hay una reacción con el oxígeno que es la oxidación. Y podemos verlo a diario o en un ejemplo sencillo en nuestra casa. Si nosotros eh, cortamos una manzana y la dejamos al aire libre, vemos que empieza a tomar una coloración amarilla, cafecita, parduzca. Es porque se oxidaron los azúcares de la manzana. Entonces reaccionaron con el oxígeno del aire y se produjo una oxidación. También podemos ver la oxidación en las fachadas de las casas. El hierro o los metales de las rejas o que están a la intemperie, ¿cierto? Van a reaccionar con el oxígeno del aire y del agua y van a formar ese óxido que es una capa cuasi anaranjada que se puede ver sobre los metales, sobre algunos metales. Claro que los óxidos son de diferentes tonalidades, no todos son de ese color, pero en el caso de hierro sí podemos ver como esa capa que se va formando en la parte superior y eso es óxido, es una reacción química, es una oxidación que tienen las sustancias. Esa es una propiedad química. La reactividad química, el hecho de que una sustancia reaccione con unas sí y con otras no.
porque no todo es no todas las sustancias reaccionan químicamente. ¿M? Eso va a depender también de la naturaleza interna, como les decía, de cada sustancia. La corrosión es como lo que cuando, por ejemplo, ustedes han pasado por los patios de carros que tienen los carros que confiscan o que mandan a los patios por accidentes o lo que sea. Ninguno ha pasado por bueno, los que han pasado por esos patios, allí en Álamos hay un montón de carros eh, en, en los patios que están saliendo de Álamos, motos, bicicletas y demás. Hay carros que llevan años ahí, muchísimos años. Y entonces ya han sido víctimas de la corrosión. Entonces, esa reacción de estar ahí al agua, a la luz, a todo, hace que las piezas metálicas se vayan dañando, al punto que llega un momento en que se convierten en unas láminas delgadas, dañadas, eh, en la medida en que más reaccionan e interaccionan con el oxígeno del aire y la intemperie. Entonces, esa corrosión es una reacción electroquímica. Más adelante lo vamos a ver cómo es que sucede este proceso, pero es una reacción química. La interacción con la energía calórica. Hay reacciones que necesitan calor, hay reacciones que, por el contrario, desprenden calor. Eso hace parte de las propiedades químicas. La acidez, ¿sí? La acidez de las sustancias, el poder determinar si es ácido, si es básico. Y hay otras tantas reacciones que pueden tener las sustancias y que se denominan químicas. Siempre que hablemos de reacciones, estaremos hablando de propiedades químicas de la materia, ¿sí? Propiedades químicas de la materia. Las que no implican reacciones que sean específicas, entonces son las propiedades físicas de la materia. Ok, ¿de esta parte hay alguna pregunta? Ok, No, señora. entonces ahora sí hacemos nuestro cuadro sinóptico de las propiedades de la materia. Aparte de clasificar la materia en elementos compuestos, mezclas, determinar su estado, em, mirar sus propiedades generales y sus propiedades específicas, em, también la materia experimenta cambios. Antes de hablar de esos cambios, nos vamos a enfocar un momentico en la densidad como propiedad física específica, porque es de pronto de la que más preguntan, ¿sí? Entonces, es importante tener presente que la densidad tiene una fórmula, y aquí la tenemos. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, para determinar la masa de una sustancia, perdón, la densidad de una sustancia, tomamos el valor de la masa y lo dividimos en el valor del volumen, ¿cierto? El valor de la masa lo dividimos en el valor del volumen. De aquí, como tenemos tres variables, se desprenden dos ecuaciones más, ¿cierto? Si yo quiero determinar la masa, entonces el volumen que está dividiendo aquí lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces la masa sería igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Densidad por el volumen. Y de igual manera, si quiero determinar el volumen, pues aquí tengo la densidad que está multiplicando el volumen, entonces la paso al otro lado a dividir. Y el volumen sería igual a la masa sobre la densidad, ¿sí? Entonces, teniendo el valor de la densidad y el volumen, yo puedo determinar la masa. Teniendo el valor de la masa y la densidad, puedo determinar el volumen. Y teniendo la masa y el volumen, yo puedo determinar la densidad. Entonces, es importante que tengamos presente estas ecuaciones, por eso las puse aquí aparte, porque siempre es muy común que encontremos en las diferentes pruebas, y sobre todo para el próximo año, su prueba a saber, que tengamos preguntas sobre densidad y que generalmente no nos den la fórmula para densidad, porque es una fórmula que se trabaja todo el tiempo, se trabaja en química, se trabaja en física,
¿sí? Densidad igual a masa sobre volumen. Es de esas fórmulas que debemos de pronto inclusive memorizar, ¿no? Densidad igual a masa sobre volumen. La densidad la podemos encontrar de varias maneras, ¿no? Con esta letra, que es una letra griega, con la D simplemente, pero por lo general se escribe es con esta, ¿sí? Por eso se las coloca ahí. Densidad igual a masa sobre volumen. Resolver ejercicios de densidad es supremamente fácil, porque, como les digo, únicamente es reemplazar y aplicar la fórmula. Permítanme un segundito. Voy a buscar por aquí un ejemplo de un ejercicio de densidad para que lo desarrollemos entre todos. Entonces, dice un ejercicio. Determina la densidad de una barra de hierro. Solamente lo voy a explicar acá y lo voy a escribir el proceso. Determina la densidad de una barra de hierro cuya masa es de 160 gramos y su volumen de 20,35 centímetros cúbicos. Entonces, frente a eso, el ejercicio me dice, determine la densidad. Ya sé qué es lo que debo hallar. Recuerden lo que siempre les he dicho, colocar primero los datos del problema. Entonces, me van a preguntar la densidad, que es lo que tengo que hallar, ¿cierto? De una barra de hierro. Entonces, me dicen que el hierro tiene una masa, es el hierro Fe, ¿cierto? Borramos esto aquí para colocar masa. Entonces, la masa del hierro, en este caso, que nos está dando el problema, son 160 gramos. 160 gramos es la masa del hierro. Y nos dice que tiene un volumen de 20,35 centímetros cúbicos. 20,35 centímetros cúbicos. Ahí ya tenemos los valores que nos da el problema. Eso es lo que primero que hacemos, determinar los datos. Entonces, aplicamos la fórmula correspondiente. La fórmula de densidad dice que es igual a masa sobre volumen. Reemplazamos los datos, ¿cierto? La masa, 160 gramos, y el volumen, 20,35 centímetros cúbicos. Recuerden que siempre colocamos las unidades, centímetros cúbicos. Entonces, nuestra densidad, ¿a qué va a ser igual? Simplemente hacemos la operación. Ok, Santiago. Muy bien. 160 dividido en 20,35 nos da 7,86. 7,86 gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Y eso es todo, ¿cierto? Fíjense que para determinar la densidad es muy sencillo. Simplemente decimos masa sobre volumen y ya. Eso es todo. Entonces, si quieren colocar el ejemplo, también lo pueden hacer. Si quieren escribir el ejemplo. Es importante tener en cuenta, y no lo mencioné ahorita que hablé de las propiedades, que hay una relación entre densidad y flotabilidad. Si una sustancia es menos densa que otra, va a flotar en ella, ¿sí? Por ejemplo, si como el aceite es menos denso que el agua, queda en la parte superior, él flota sobre el agua, ¿sí? Las sustancias menos densas siempre van a tender a quedar en la parte de arriba y las sustancias más densas
van a quedar en la parte de abajo. Cuando mezclamos dos sustancias que son, o cuando unimos dos sustancias que no son solubles, ¿cierto? Que no es soluble una en otra, la menos densa queda arriba, la más densa queda en la parte inferior. ¿Listo? Miremos un segundo ejemplo. Dice, ¿cuál es la masa? Aquí en este caso vamos a determinar masa. Lo voy a colocar en otro color aquí abajo. ¿Cuál es la masa? Me preguntan en este ejercicio. ¿Cuál es la masa de 40 centímetros cúbicos de etanol? ¿Ese centímetros cúbicos es unidad de qué? Si me dicen 40 centímetros cúbicos, ¿de qué será? Volumen, muy bien, Lisette. Volumen. Si alguien me dijo líquido, en ese caso hablamos del volumen. El volumen son 40 centímetros cúbicos. 40 centímetros cúbicos. Y si su densidad es de 0,79 gramos por centímetro cúbico. Entonces, densidad es igual a 0,79 gramos por centímetro cúbico. Recuerden que la densidad se da en esta unidad, gramos por centímetro cúbico. Ya el ejercicio nos decía que era la densidad. Entonces, aquí, ¿qué ecuación necesito? La de masa, porque voy a hallar es la masa. Y tengo densidad y volumen. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Reemplazando, la masa será igual a 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden siempre colocar las unidades por 40 centímetros cúbicos. 40 centímetros cúbicos. Aquí cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y me va a quedar finalmente que la masa es igual, muy bien Santiago, ya hizo la operación, 31,6 gramos. Fíjense que cancelamos centímetros cúbicos, entonces nos queda la masa únicamente en gramos, es justamente la unidad de masa. ¿Alguna pregunta con este segundo ejemplo? Entonces ahí nos pedían calcular la masa de 40 centímetros cúbicos de etanol que tenían una densidad de 0,79 gramos por centímetro cúbico. Tomamos el apunte entonces de este segundo ejemplo.
¿Listo, chicos? Bueno, entonces por hoy quedamos hasta aquí. Para terminar esta parte de los cómo identificar o cómo clasificar los materiales, nos hace falta únicamente ver los cambios que se presentan en la materia y que los trabajaremos en nuestra clase de mañana. Entonces, que tengan excelente resto de día, pueden pasar a su descanso. Dios los bendiga. Chao a todos.